Hola, presidente. Varias preguntas. La primera, hace pues ya 2 meses por ahí del 1 de junio había arrancado usted una gira por los lugares, por los puntos turísticos para un ejemplo de la reapertura que estaba en el país después de la epidemia de COVID-19. Preguntarle cómo van estos procesos de reapertura en los destinos turísticos, qué ha pasado a lo largo de estos 2 meses, porque la epidemia sigue, pero también la reapertura sigue. ¿Cuál es la información que tiene? Pues lo que aquí estamos ahora constatando en Los Cabos, como lo ha mencionado el gobernador, de estar cerrados los hoteles, ya hay una apertura y ya hay una afluencia turística. Él mencionó del 25%. Esto demuestra que empieza una recuperación. Podría ser mayor, pero se está buscando el equilibrio, cuidando la salud y al mismo tiempo la economía. Se están cumpliendo todos los protocolos de salud aquí en Baja California Sur y esto va a llevar tiempo, es decir, tenemos que ir poco a poco, pero con pasos firmes y sin duda va a haber una recuperación. Hay muy buenos datos. Si ustedes recuerdan, cuando comienza la pandemia se habló de la pérdida de empleos, del sector formal de la economía. Nosotros desde entonces hicimos un pronóstico de que se iban a perder 1 millón de empleos. De 20.500.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social, pronosticamos que se iban a perder 1 millón de esos empleos y que íbamos a quedar en 19.500.000. Los expertos dijeron que no, que iba a afectarnos mucho más. Afortunadamente ya podemos probar que no se van a perder más de 1 millón de empleos en la economía formal. ¿Por qué les comento esto? Ya lo he repetido en otras ocasiones, pero no está de más tenerlo presente. El peor mes fue abril, se perdieron 555,000 empleos, que es cuando se cierra Los Cabos y Cancún. Uno de los sectores más afectados fue el turismo, eso también se puede probar. Se despidieron muchos trabajadores del sector turístico, 555,000 en abril. Ya para mayo la disminución fue de 340,000. En junio, 82,000. En julio, apenas 3,000. Y en lo que llevamos de agosto hasta antier, ya llevábamos 10,000 nuevos empleos o 10,000 recontrataciones. ¿Empleos sí, en 7 días? En 7 días, que es una muy buena noticia, porque quiere decir que tocamos fondo y vamos saliendo. Que esto coincide con el dato que da el ciudadano gobernador sobre cómo poco a poco la actividad turística y así en otras actividades económicas. A ver, Jesús, si no tienes el dato del Seguro Social, no, el nacional, sobre los empleos perdidos y lo que se está recontratando hasta antier. Yo tengo el dato de ayer. Es un informe que se da a conocer cada mes, pero yo lo llevo diario. Pido que me envíen el corte diario, porque es fundamental. Estamos hablando de la economía formal. Entonces, esto creo que contesta tu pregunta de cómo los sitios turísticos del país van a ir recuperándose. Yo espero que para finales de este tercer trimestre, es decir, para finales de septiembre, ya estemos con mayor normalidad en el turismo y el último trimestre del año, la apuesta, el pronóstico es de que ya se haya logrado la normalidad en el sector turístico, a finales de año.
Ayer, de acuerdo al conteo que hace el gobierno federal, suman más de 50,000 muertos por COVID-19. ¿Esto qué representa para el gobierno federal? ¿Habrá un cambio en el plan para contener la epidemia? Había dicho el hombre clave, me parece, en el combate, Hugo López-Gatell, que iba a haber 10,000 muertos, y evidentemente ya no son 10,000, son 50,000. ¿Va a permanecer él como encargado de este plan? ¿Habrá alguna modificación? ¿Es lo que está pensando usted después de esta cifra? Bueno, que ha habido un manejo responsable de parte de los científicos, los especialistas del sector salud. Quiero también hacer un poco de memoria, porque a veces se olvidan las cosas. Cuando comenzó la pandemia, yo di a conocer, incluso en la reunión del grupo de los 20, del G20, en una teleconferencia donde estuvieron los jefes de estados, primeros ministros, presidentes de las 20 naciones consideradas más importantes en lo económico. Bueno, di a conocer que la pandemia debía manejarse con responsabilidad y con profesionalismo, y que los políticos no éramos todólogos, sábelo todo, que por eso teníamos que guiarnos, apoyarnos, asesorarnos por los científicos. Y eso fue lo que hicimos en México. Y por eso se decidió crear un grupo del sector salud integrado por eminencias. Son los mejores científicos del país los que están conduciendo la estrategia para enfrentar la pandemia. Estamos hablando de eméritos, de investigadores destacadísimos y de especialistas. No hay médicos generales, lo digo con todo respeto. Estamos hablando de doctores, pero pensando en nivel académico, con los grados más altos. Entonces, son muy buenos. No hay en el mundo un equipo así que esté manejando la pandemia. Y gracias a ellos hemos podido enfrentar esta pandemia. No me gustan las comparaciones, siempre lo he dicho, porque no se puede comparar las desgracias de los pueblos, de las naciones. Pero en el concierto de las naciones afectadas por la pandemia, nosotros no hemos sido tan golpeados, a pesar de que tenemos elementos que nos afectan, sobre todo las enfermedades crónicas. El pueblo de México, desgraciadamente, es de los pueblos con más padecimientos por enfermedades crónicas, que es lo que más ha afectado con la pandemia. En parte es mucha hipertensión, mucha diabetes, mucha obesidad. Hace poco dije que en la entrevista que tuve con el presidente Trump, cuando tratamos el asunto, le dije, hay otra epidemia que está alentando el COVID-19 y es lamentable, pero cierto, le dije, que ustedes ocupan el primer lugar en obesidad en el mundo y México tiene el segundo lugar en obesidad en el mundo. Y por dignidad, por principios, me quedé callado y no hice otro comentario de que en obesidad infantil tenemos el primer lugar en México. Entonces, esto nos ha afectado, nos ayuda, a diferencia de otros países, porque se tienen que ver las cosas con todas las circunstancias, contextualizando bien, no sacando de contexto. Nos ayuda, así como nos perjudica lo de las enfermedades crónicas, nos ayuda que somos una población joven en promedio. El promedio de edad del mexicano es menor al promedio de edad del estadounidense, del europeo, y la pandemia afecta más a quienes padecemos de enfermedades crónicas y a los adultos mayores. Entonces, esa es una situación. Pero por cuestiones políticas, yo diría por politiquería, nuestros adversarios o quienes no han estado de acuerdo con la estrategia que se ha seguido, han lanzado una campaña en contra
del doctor Hugo López-Gatell y yo lo considero un profesional de primer orden y tiene todo nuestro apoyo. Y si nos vamos a resultados, si a pesar de todo decimos lo que cuentan son los resultados, suele decirse en política, lo que cuentan son los resultados. Yo les diría que en el continente americano estamos en el 5º lugar en fallecimiento. Nos duele mucho, y ya dije que es hasta de mal gusto lo de las comparaciones, pero son más los fallecidos de acuerdo a la población en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Perú que en México. Y si nos comparamos con Europa, son más los fallecidos en España, en Francia, en Inglaterra que en México. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicieron bien los profesionales, los expertos en salud? Pues se aplanó la curva, sí, nos llevó más tiempo, pero no se saturaron los hospitales. No ha habido casos de saturación de hospitales. Nadie se ha quedado sin ser atendido. Y esto nos hubiese pasado, como sucedió en algunos países de Europa, incluso en Nueva York. Y nos hubiese pasado porque el sistema de salud no estaba preparado para atender una emergencia de esta magnitud. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos levantado el sistema de salud. No teníamos ventiladores, no teníamos equipos, no teníamos infraestructura hospitalaria, tuvimos que reconvertir hospitales, es decir, hacer hospitales para atender a enfermos de COVID. Nos ayudó mucho el contratar con empresas privadas, hospitales privados, el que atendieran enfermos no COVID para tener nosotros espacios y atender a los enfermos por la pandemia. Ahora tenemos 12,000 camas de terapia intensiva y ocupadas solo el 40%, pero cuando empezó la pandemia teníamos 2,800 camas de terapia intensiva, ahora tenemos 12,000. No teníamos especialistas, los formamos, los capacitamos a médicos generales, que les agradezco mucho por todo lo que han hecho, a todos los médicos, a todas las enfermeras, porque no solo no teníamos especialistas, que también eso se debería de tomar en cuenta cuando se hace un análisis sobre una determinada problemática. ¿Cómo fue que nos quedamos sin médicos? Pues fue por la política absurda y irresponsable de rechazar a los jóvenes que querían estudiar en las escuelas de medicina y los excluían con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando lo que sucedía es de que no había presupuesto público. Y ahora no tenemos los médicos que necesita el país. Esa es una rémora, un saldo negativo de la política económica que se impuso. Se abandonó la salud. Entonces, afortunadamente también, y lamentando lo que pasó en otros países, aquí no nos dio al inicio la pandemia, nos dio tiempo de prepararnos. Además, y esto fue la clave, de que cuando se le pidió a la gente que se recluyera, de que se cuidara en sus casas, nos hicieron caso y la gente se portó muy bien, y esto ayudó a disminuir los contagios y al mismo tiempo a darnos tiempo para prepararnos y tener la infraestructura hospitalaria necesaria. Entonces, tanto el secretario de Salud como el director del Seguro Social, el director del ISSSTE, trabajando en coordinación con los gobiernos de los estados, y este equipo especial en donde Hugo López-Gatell lleva a cabo el trabajo de información a la gente, han estado a la altura de las circunstancias y tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. ¿Saben por qué quisieran que ya no estuviese Hugo López-Gatell? Porque entonces no habría información y reinaría el caos. ¿Para qué también se inventó la política? Para poner orden en el caos. Entonces, nuestros adversarios, si no informáramos, imagínense, no quiero ni recordarlo,
pero lo voy a decir para ver si se serenan. Una vez, regresando de una gira en el aeropuerto, me acecharon medios, cámaras, para preguntarme de que ya había fallecido una persona por COVID, el primer fallecido por COVID. Afortunadamente no fue así, pero ya era la nota, el amarillismo. Luego en la revista Proceso, tampoco lo voy a dejar de decir, la portada, un horno crematorio. Imagínense, ni la alarma. Luego el Reforma, tantos muertos. México en los primeros lugares. Una falta de profesionalismo notoria, sin tomar en cuenta el número de habitantes. Y siguen con la campaña. Ojalá y todos actuemos de manera responsable y que entre todos sigamos haciéndole frente a la pandemia, porque estamos mencionando lo no correcto, pero han habido muestras de solidaridad extraordinarias. El pueblo de México se ha portado de manera ejemplar, la gente, los empresarios, muchos, a pesar de la crisis económica, no corrieron a sus trabajadores, los sostuvieron, los hospitales privados ayudaron, todo el personal médico de primera, ahí están todavía, con la fatiga a cuesta, salvando vidas. Ahora las televisoras que nos van a ayudar para que reinicien las clases. Eso en ningún país se aplica. Hay países en donde decidieron que, como afortunadamente, y eso también hay que tenerlo muy presente, afortunadamente esta pandemia no afecta a los niños, pero sí son transmisores. Hubieron países en donde abrieron de nuevo para las clases presenciales, ya están cerrando porque aumentaron los contagios. El modelo nuestro de regreso a clases, que va a llegar a todo el país por el apoyo de las televisoras, es algo único en el mundo y fue una participación solidaria de las televisoras. Sí hay un pago, pero nada que ver con la tarifa política, la tarifa gubernamental, la tarifa comercial. Son 5 pesos por estudiante al mes, 15 en total. Ya se informó sobre eso. Entonces, ahí vamos. Entonces, con estos datos que nos está regalando, se queda pues la estrategia para contener el plan. No hay ningún cambio. No hay ningún cambio. ¿Va a desaparecer la COFEPRIS? ¿Se tiene pensado desaparecer la COFEPRIS o que asuma funciones la Secretaría de Salud de este órgano de COFEPRIS? No. La COFEPRIS continúa, es muy importante, la encargada de comprobar sobre la calidad de los medicamentos, de los equipos médicos. Es fundamental la COFEPRIS.